preocupa mucho ese tema de que nos acerquemos más entre países y sacar la región adelante. Creo que tenemos muchísimo potencial. Y bueno, básicamente los slides que van a ver o lo que voy a hablar es experiencias que hemos tenido enseñando estas metodologías, definiciones básicas sobre esta metodología Lean Startup y pues básicamente el que ustedes vean cómo se puede generar un modelo de negocio exactamente repetible y escalable, tanto con ejemplos globales como con ejemplos locales, de tal manera que eventualmente lo puedan aplicar a su propio emprendimiento. Canal de comunicación abierto. En el momento que quieran, agréguenme en cualquier red social, urisarabia.com, ahí están todos mis links. También vía correo electrónico cuando quieran. Y bueno, ese es mi Twitter, SarabiaU. Así que, bueno, pues a darle solamente y agradeciendo a los dueños de casa, agradeciendo a Spring Up, que es un esfuerzo bastante interesante dentro de la universidad y que en verdad debemos de apreciar y agradecer ese tipo de esfuerzos, porque ciertamente ojalá cuando yo pasé por la universidad hubiera habido algo, aunque sea lejanamente cercano, porque en mi caso siempre quise emprender, pero un poco la presión social, familiar, todo el mundo me dijo, vas a aprender a emprender en la universidad. Entré a la universidad, pasaron 5 años de universidad y la triste realidad es que salí sin ver absolutamente nada de emprendimiento. Así que los invito a que lo aprecien y lo valoren, porque ciertamente esto se trata de hacer las cosas lo más rápido posible y ahora lo vamos a ver por qué. Así que bueno, gracias y también pues, gracias a la invitación de Improve Me por acá. ¿Y por qué es que me motiva a hacer todo esto? Básicamente porque tuve ya un emprendimiento, una empresa, operé esa empresa por aproximadamente 2 años, 2 años y medio, y tuve que hacer finalmente lo más difícil que he hecho en mi vida, que es darle el tiro de gracia a esa empresa, que en realidad tu empresa se vuelve como tu hijo. Entonces, es algo que ojalá y pocas o menos personas en el planeta tengan que pasar por eso, y básicamente mi motivación de transferir este conocimiento de lo que voy aprendiendo sobre la marcha es justamente eso, que más personas aprendan de los errores de los demás. Y básicamente pues esta problemática es una problemática global. Volviendo a lo que les decía en términos latinoamericanos, es una problemática contra la cual no podemos sobrevivir. Es decir, esto sucede a nivel mundial y en primer mundo, especialmente en Estados Unidos, lo que hacen es tirar billetes por doquier y eventualmente una pega y de ahí sale mucha plata. Sin embargo, estamos en Latinoamérica y eso no es posible. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos tiempo y recursos limitados y que a pesar de que el papá gobierno está poniendo mucha plata sobre la mesa, en principio, piénsenlo, son impuestos de todos nosotros. Así que hay que ser mucho más eficientes al momento de pedir plata. ¿Por qué sucede esa tasa de fracaso? Es porque emprender es navegar en un mar de incertidumbre. Así de sencillo. Entonces, piensen en Lean Startup, y ahora vamos a ver qué es, como el proceso o el método, la metodología que te va a permitir avanzar de manera rápida en un terreno así, pero con el menor riesgo posible. Porque les pregunto, ¿qué sucede si intentas correr en un terreno así? ¿Alguien? Ok, yo lo pondría en términos más coloquiales. Básicamente, si intentas correr ahí, te sacan la cresta. Así de sencillo.
Entonces, ¿cuál sería la manera más segura y finalmente la más rápida de caminar en un terreno así, de avanzar en un terreno así? Sería simplemente das el primer paso, te aseguras que esté perfectamente firme y solo hasta entonces das el siguiente y el siguiente y el siguiente. ¿Y por qué sucede esto? O en términos de negocios, el sacarte la cresta no es otra cosa más que lo que habla Steve Blank, donde él menciona que ningún plan de negocio sobrevive el primer contacto con el cliente. En pocas palabras, armas tu plan de negocios, levantas inversión, consigues funding, en el mejor de los casos es gubernamental, en el peor de los casos empeñas todo tu patrimonio, tanto el de tu familia como el personal, y todo se va al viento. Entonces, muchísimo cuidado con eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para eso tenemos que comenzar a hablar cierto lenguaje. Por ahí Pedro ya habló ciertos temas desde ayer, y aprovechando que algunos no estuvieron el día de ayer, no hace mal enfatizar acerca de este tipo de definiciones. Una startup es una organización única y exclusivamente creada para buscar, la palabra clave es buscar un modelo de negocio repetible y escalable. Y dentro de lo que son las startups, tenemos las Lean Startups. La palabra Lean viene de todos estos términos de manufactura de Toyota, donde lo que ellos querían hacer era generar los procesos productivos con el menor desperdicio posible. La palabra Lean, si la traduces literal, es algo esbelto sin grasa. Entonces, aplicado a las startups, estamos hablando que son aquellas organizaciones que buscan un modelo repetible y escalable, pero enfocadas en generar la mayor cantidad de valor con el menor desperdicio posible. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Y quién acuña este término de Lean Startup? Pues nada más y nada menos que este señor, Eric Ries. Un gringo emprendedor, alumno de este otro gringo llamado Steve Blank, y precisamente Eric Ries lo define como, su definición acerca de una startup es aquella institución humana diseñada para crear un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre, como el mar de hielo que veíamos. Y ahí los invito a que se pregunten qué es emprender y para qué emprender. Mi perspectiva al respecto es que emprendemos para agregar valor. Emprendemos para crear valor. ¿A quién? O mejor dicho, ¿cómo creamos y agregamos valor? Lo hacemos resolviendo problemas. Y resolvemos problemas a nuestros clientes. Véanlo de esta manera. Una solución para existir tiene que resolver un problema. Y un problema para existir, un cliente lo tiene que experimentar. Entonces, de ahí que el ejercicio de ayer que les dejó Pedro va orientado justamente a eso. A dar ese paso, lo más seguro posible, con el menor riesgo posible, y eso finalmente nos va a permitir avanzar más rápido, aunque no lo parezca. Entonces, por eso es que tenemos que enfocarnos en resolverle problemas a nuestros clientes. Y es ahí donde precisamente el término metodologías es súper importante entenderlo, porque dentro de las metodologías tenemos el Customer Development, del cual habló Pedro ayer, y ahora vamos a ver el término Lean Startup. Y me gustaría que quede bien claro que es totalmente distinto a lo que son las herramientas visuales, como ayer Pedro también lo mencionó, pero es súper importante enfatizarlo, que una herramienta visual es, por ejemplo, el Lean Canvas que están trabajando. ¿Sí? Y está relacionado a las metodologías, pero son cosas distintas. ¿Sí? Entonces, Lean Startup como tal, ¿en qué consiste? No es otra cosa más que un
ciclo de mejora continua, un círculo virtuoso donde partimos de la observación del mundo real y de ahí surgen ideas, o en este caso, precisamente por eso el enfoque y la insistencia de identificar problemas en el mundo real. Y a partir de esas observaciones, ideas o problemáticas, lo que vamos a hacer es construir experimentos. Que esos experimentos van a ir evolucionando al grado de que ya se van a ver como productos. Una vez que construimos eso, que en este caso Lean Startup en general, el contexto original es emprendimientos digitales, pero la experiencia nos ha dicho que es aplicable a cualquier tipo de emprendimiento. Entonces, por eso hago la aclaración, porque esto lo menciona Eric Ries, como que lo vas a construir generando código, es decir, programando, pero no precisamente tiene que ser así para poder utilizar este método. Entonces, en realidad vamos a construir cualquier tipo de experimento, cualquier parte de un producto, con el objetivo de tener una medición, y esta medición nos va a generar información, datos concretos, para poder tener un aprendizaje. Interpretamos esa información, esos datos, aprendemos de ello y volvemos a proponer ideas. ¿Sí? Entonces, lo vamos a hacer de manera continua y me gustaría que se lleven el mensaje que en realidad, hoy en día, nunca, en el momento que comiencen a hacerlo, nunca, pero nunca, nunca van a dejar de mejorar de manera continua. La razón es la única manera en que te vas a proteger de los competidores. La única manera. Y ejemplos claros, tenemos compañías como Google, como Facebook, que ya están cercanas o ya superaron la década de existencia, donde desde el inicio que se conformaron, que se fundaron, comenzaron a hacer esto y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y la razón de su éxito viene precisamente originado de esta mejora continua. Y nosotros lo experimentamos como usuarios en todo momento. A todos segurísimo acá han usado Gmail tal vez, han usado Facebook tal vez, y de la noche a la mañana resulta que ponen una nueva interfaz, una nueva funcionalidad, un nuevo menú. Y la razón es justamente esto. En realidad lo que están haciendo es experimentar con un set de usuarios pequeño. Posteriormente incrementan el grupo de usuarios y van aprendiendo, vuelven a incrementar el número de usuarios y van aprendiendo hasta que finalmente ya tienen un despliegue hacia en el caso de Facebook, hacia los 1.100 millones de usuarios que tienen en el planeta. Entonces, eso a grandes rasgos es Lean Startup. Eric Ries es el autor y de hecho se le conoce como autor porque tiene el libro titulado The Lean Startup. Y es justamente, él habla de estos temas. Y entonces, al tener claro que Lean Startup es este ciclo de mejora continua, él habla de que las startups que tienen éxito son todas aquellas que logran pasar por ese ciclo tantas veces como sus recursos y tiempo o dinero les sea posible. Y esta frase me fascina porque habla de la realidad del mundo hoy en día. Ya no gana el que más sabe. ¿Por qué? Porque la información ya se democratizó. Todo el mundo tiene acceso a la misma información. Entonces, el nombre del juego hoy en día, en este planeta, se llama aprende lo más rápido posible. La única manera que le ganarás a tus competidores. Y finalmente esto no es absolutamente nada nuevo. No es otra cosa más que aplicar el método científico al emprendimiento, y el método científico existe desde el siglo XVII.
Absolutamente nada nuevo, aunque parezca vanguardista, en realidad es volver a las raíces y aplicarlo al emprendimiento. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es precisamente observar de manera sistemática, medir, experimentar y vamos a formular, analizar y modificar nuestras hipótesis. Y súper importante la parte de modificar nuestras hipótesis. ¿Por qué? Porque lo importante es salir de nuestra cabeza. Finalmente, el juego de esto es olvidarnos de nuestro ego, dejarlo guardado y escuchar y observar a los clientes. ¿Por qué? Porque lo más probable es que nosotros, lo que esté en nuestras cabezas, esté en un error. ¿Y cómo vamos a aplicar este método científico? Vamos a formular 3 tipos de hipótesis. Hipótesis de cliente, hipótesis de problema, y solamente hasta que esté perfectamente claro el problema y quién lo está experimentando, para eso el ejercicio que hicieron de tarea, van a formular hipótesis de solución. Y el laboratorio donde se va a experimentar es justamente el que ustedes acaban de enfrentar hablando con clientes en la calle. Y esta analogía quisiera mencionarla porque es justamente lo que están buscando en este instante. ¿Quiénes son esos clientes iniciales? ¿Quiénes son esas personas que están experimentando ese problema de primera mano? Y que vamos a ver mucho el término early adopters. Y básicamente, esta analogía de tener un castillo de copas de champaña, les hago la pregunta: ¿cuál sería la manera más ineficiente y lenta de llenar todas y cada una? Exacto. ¿Y cuál sería la manera más rápida y eficiente? Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente identificar esa primera copa, entender perfectamente de qué tamaño es, con cuánto se llena, y eso va a ser mucho más fácil de llenarla al grado de que no queramos apretar más de lo que podemos abarcar. Entonces, esa primera copa van a ser sus clientes iniciales y tienen que entender cómo se comportan, dónde viven, dónde se mueven, qué ven, qué escuchan en el mundo real, olvidándonos de lo que nosotros creemos. El yo creo no existe, así de sencillo. Ni el de un mentor, ni el tuyo, ni el de tus compañeros, inclusive ni siquiera el del cliente. Lo que te va a interesar es obtener información objetiva a partir de la observación y experimentación con tus clientes. Y esto sucede, ¿por qué? Porque existe justamente esta curva de adopción de la innovación de Rogers. Imposible, nadie en el planeta tiene el superpoder de avanzar de este porcentaje de innovadores a la mayoría de la noche a la mañana. ¿Cuál es el paso inicial? Y el siguiente, de aquí nos vamos a los early adopters. Paso a paso nuevamente. ¿Y qué vamos a identificar? Y espero que hayan llegado con algo interesante de esas conversaciones con los clientes, y si no, resulta que tienen que volver a salir a la calle. Lo que tienen que identificar es precisamente verdaderos dolores de cabeza. ¿Para qué? Para que nosotros eventualmente logremos edificar o tener un borrador de lo que es precisamente esa píldora que quita ese dolor de cabeza. Y el objetivo principal es que el cliente, ese early adopter, te diga: lo quiero ya, no mañana, lo quiero ahora, en este instante. Y por eso es que había tanta insistencia de que, por parte de Pedro, de que prohibido WhatsApp, prohibido chat. ¿Por qué? Porque lo que necesitas es experimentar cara a cara, escuchar a tus clientes, ver sus reacciones físicamente, analizar su comportamiento, y la triste realidad es que a todos nos da paja chatear. Entre menos palabras se utilice, mejor. Y es totalmente lo contrario, totalmente lo contrario a lo que estamos buscando.
¿Y por qué sucede todo esto? Porque finalmente esas ideas que se nos vienen a la mente cuando estamos duchándonos, dormidos, lavándonos los dientes, en realidad vienen por acá y comenzamos a imaginarnos más cosas y vemos empresas exitosas en los titulares de la prensa y decimos, ah, la raja, eso está muy bueno, se lo voy a poner a mi emprendimiento porque está bacán. Pero en realidad lo único que estás haciendo es refinar y refinar y refinar y refinar. Y la mejor solución se te fue. Entonces lo que tenemos que hacer es explorar y vean como esa hipótesis de problema, esa hipótesis de cliente, como una semilla que va a generar ramificaciones y eventualmente vamos a tener una solución por acá, otra solución por acá y vamos a poder ponerlas a competir y quedarnos con la mejor. ¿Sí? Y es ahí donde los invito a que efectivamente el sueño del emprendedor es ser exitoso, pero el error que cometemos es compararnos en nuestro día cero con esas estrellas que están en su día 10.000, lo cual es totalmente y absolutamente ilógico. Y ahí les muestro un ejemplo interesante. Así se veía el planeta antes de que ellos existieran, que surgen alrededor de 2006, 2007, si no me equivoco. Esa conferencia fue en 2011, así se veía el mapa. Para que vean que las Macs también se traban. No, digo, parece que ya está iniciando otra vez. Listo. Entonces, así se ve el planeta para 2011, después de haber sido fundados en 2006-2007. Y para 2011, de hecho en 2013 ya son aún más grandes, habían, mejor dicho, ¿alguien los conoce? ¿Tu nombre? Francisco vive en Santiago y tiene un departamento con una pieza que no utiliza. ¿Y tu nombre por acá? Alejandra. Y Alejandra, vamos a decir, viene de Rusia y en principio busca hoteles, pero en realidad ya viaja tanto que los hoteles le dan paja, son fomes y en realidad no conoce la cultura local. Entonces, justamente es precisamente un couchsurfing, pero dando un servicio un poco más allá y de hecho cobran al respecto. Entonces la propuesta de valor es que tú tienes la experiencia local, porque Francisco conoce la ciudad, te hospedas con él y él se gana unas lucas extras. Entonces, fórmula ganar-ganar. Y de esa manera empezaron, ahora ya son mucho más complejos. Para 2011 ellos ya tenían 5 millones de noches reservadas, estaban presentes en casi 20.000 ciudades, en casi 200 países. Para 2013 de hecho ya valen más de 3.000 millones de dólares. Y obviamente es ilógico compararnos en nuestro día cero contra un monstruo así, porque tan sencillo como un simple dominio de 6 letras cuesta unas buenas lucas. Un .com de 6 lucas cuesta muy buenas lucas. Entonces, ¿para qué nos comparamos contra ese monstruo en nuestro día cero? Lo que tendríamos que hacer es compararnos nuestro día cero contra el día cero de ellos. ¿Sí? Sería lo lógico, ¿no? Entonces, les presento el día cero de Airbnb.
el nombre de dominio más asqueroso que puedan encontrar. Los dos fundadores son diseñadores del sitio web más espantoso que puedas diseñar. Pero lo más importante es que ellos tenían un departamento en San Francisco con bastante espacio. Por otro lado, estaban a punto de quedarse sin plata para pagar el arriendo del mes. Pero al ser diseñadores, ellos sabían que venía esta conferencia a San Francisco, que es una conferencia de diseño. Eso significa que ellos tienen acceso a sus early adopters. Sus capacidades reales, su capital social, sus redes de contacto, les dieron acceso a esos early adopters. ¿Y para qué les sirvió? Para precisamente tener la hipótesis de que con esa conferencia los hoteles se iban a saturar, entonces ellos iban a poder arrendar un espacio en su departamento. Entonces, les pregunto, ¿cómo se imaginan ese día cero de ese Airbnb? Porque esto es como la fachada, pero finalmente había que entregarle el servicio. Lo que le prometían a los clientes había que hacer la pega. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se imaginan que hicieron la pega? Pues no es otra cosa que esto. Su departamento, foto real de su departamento en San Francisco de aquel entonces. Y la propuesta de valor, ese experimento inicial, no es otra cosa más que esa, perdón por la palabra, pero es esa puta cama de aire y un desayuno a la mañana siguiente. Así de sencillo. Lo importante es agregar valor, como les decía al inicio. Y algo súper interesante de Airbnb, o por lo cual me gusta muchísimo este ejemplo, es que ellos, su hipótesis de cliente, hablaba de que iban a ser estudiantes universitarios. ¿Por qué? Porque son los que no tienen lucas para pagar un hotel. Pero, contrario a lo que ellos tenían dentro de su cabeza, en realidad sus primeros huéspedes eran profesionales y padres de familia. Y lo más interesante de esto es que implícitamente ese servicio hace que conozcas muy bien a tu cliente. ¿Por qué? Porque desayunas con ellos, turisteas con ellos, carreteas con ellos, así que desarrollo de clientes implícito. Y hay un par de aprendizajes que me gustan muchísimo, que precisamente habla del tema de que la tecnología es un medio, no es un fin, porque ellos, al tener esa relación con sus clientes, finalmente se generaba una amistad. Y después de la estadía que tenían con ellos, se dieron cuenta, por el hecho de que ya eran sus amigos, que sacar la plata y entregárselas en la mano era sumamente incómodo. Entonces, ¿cuál es la solución? Pago en línea. A diferencia del primer instinto del emprendedor, de que el pago en línea sea la primera cosa que pensamos. Y otra cosa súper importante es que ellos, cuando se dieron cuenta que estaban agregando valor cliente tras cliente, llegaron al punto que tenían que identificar cómo iban a crecer. Y su hipótesis de cómo iban a crecer era yendo a más conferencias en todo el país. Lo comenzaron a hacer, pero gracias a que estuvieron escuchando a sus clientes una y otra vez, se dieron cuenta que esos clientes estaban dispuestos y además querían viajar a otras partes de esa manera. Entonces, de tener un mercado topado a las conferencias de Estados Unidos, finalmente se destapó ese límite y se convirtió en un modelo de negocios global, sin fronteras. Otro ejemplo, AngelList. Los pueden encontrar como angel.co. Y ellos lo que hacen es interconectar emprendedores con inversionistas ángel. Surgieron en Silicon Valley, en San Francisco, en la zona de San Francisco, y hoy en día tienen transacciones mensuales por más de 12 millones de dólares. Pero volvemos al punto. Nuestro día cero contra el día cero de ellos. Hoy en día ya tienen muchos años de estar trabajando, tienen múltiples modelos de negocio, múltiples ingresos,
es ilógico que nos comparemos contra ellos. Lo importante es analizar cómo agregaron valor en un inicio. Porque efectivamente, hoy en día tienen una interfaz gráfica espectacular, unos algoritmos increíbles donde interconectan emprendedores con y inteligencia artificial, y puedes encontrarte, básicamente es una plataforma social para las inversiones. Pero no nos interesa eso. De aquí a que lleguemos a ese punto, van a faltar muchos años. Entonces, ¿cómo creen que ellos agregaron valor desde el día cero? Pues no fue otra cosa más que recolectar 200 correos electrónicos de 200 inversionistas ángel, uno por uno de manera manual. Y por el otro lado, ellos eran emprendedores, entonces tenían acceso a una comunidad de emprendedores, y hacia ese lado de los emprendedores no fue otra cosa más que un formulario en línea que puedes desarrollar en 5 minutos. Pero desde el día cero agregaron valor, sin algoritmos, de manera manual, tan sencillo como recibir. Tenían perfilada la lista de correos electrónicos por un lado, recolectaban la información del formulario y manualmente decían: emprendedor X con inversionista B, parece ser que tienen intereses parecidos, hablen entre ustedes. Así de sencillo, básico y concreto. Entonces, que les quede este mensaje súper claro: la tecnología es un medio, no es un fin. Podemos agregar valor con nuestras propias manos. Vamos a pasar un poquito esto. Y este otro mensaje que quiero que se lleven es que la verdad no está dentro de nuestras cabezas. La verdad está allá afuera en la calle. Nadie tiene la razón. Yo no la tengo, pero no la tiene. Ni nadie de ustedes la tiene. Quien tiene la razón es la experimentación con los clientes. El yo creo no existe. Súper importante que se lleven ese mensaje. Por eso es que el ego lo tenemos que dejar guardado. Porque nadie en este planeta tiene el superpoder de tener la razón, de tener la verdad. Y bueno, vimos ejemplos acerca de estas grandes corporaciones, o lo que son grandes corporaciones hoy en día, en Estados Unidos a nivel global. Pero les quiero mostrar unos ejemplos de personas que han pasado por experiencias similares a la que están viviendo en este instante. Desde Santiago, este equipo venía de trabajar en la industria del retail y de generar estos displays para los supermercados y otras tiendas. Entonces generaban esos diseños en cartón y finalmente les daba lata, pues que se usan 2 semanas y se bota. Entonces ellos tenían como la visión en el largo plazo de reutilizar ese cartón. Entonces llegaron con la mente abierta de escuchar a los clientes y de atender a cualquier tipo de cliente, y justamente comenzaron con una hipótesis de cliente de padres y madres. Salieron a la calle y se dieron cuenta que era demasiado amplio, y con la hipótesis de que estaban preocupados por el medio ambiente en pro del futuro de sus niños. Una vez que acotaron un poco más, fueron por la hipótesis de cliente donde eran madres de clase alta con niños menores de 9 años y que además son corredoras, con la hipótesis de que al ser corredoras se iban a preocupar por el medio ambiente. Entonces salen a la calle y lo que resulta es que al hablar con ellas, y salieron literalmente al parque a casi perseguirlas, resulta que a ellas les importa su físico, pero el medio ambiente les importa un carajo. Entonces dijeron: ok, vamos a enfocarnos entonces solamente en madres de clase alta con niños menores de 9 años. ¿Por qué? Porque en esas conversaciones ya habían escuchado que el desorden en la pieza de sus niños era algo que les molestaba. Pero hablando y hablando y hablando, se dieron cuenta que sí era una molestia, pero no era un verdadero dolor de cabeza. Entonces, finalmente,
ellos se dan cuenta que el verdadero problema y dolor de cabeza es que al ser niños de clase alta, tienen los mejores juguetes del mundo, los usan 2 semanas, el resultado es que tienen la bodega del departamento llena. Entonces, este equipo estuvo muy dispuesto a empujar los límites, a desafiar el status quo, y su servicio, su solución, su hipótesis de solución, resultó que fue un servicio de recolección donde van por los juguetes, y algo que yo nunca me hubiera imaginado, y que de hecho nadie más se lo imaginaba, era que esas señoras estaban dispuestas, además de regalar los juguetes, a pagar por ese servicio. Entonces, o bueno, si no me creen, plata real de clientes reales en una experiencia de solamente 2 días y medio. Pero lo más importante y lo más impactante de todo es que estuvieron en un domingo dentro de casas de extraños. Consejo del fundador, de uno de los fundadores de Airbnb: construye algo que a 100 personas les encante, en lugar de construir algo que a 1 millón de personas no les agregue valor. El otro fundador, de hecho fue el tercer fundador de Airbnb, que llegó un poco después: monetiza tus hobbies. Que les quede súper claro que un emprendedor va a pasar más tiempo con sus clientes que con su familia y con sus amigos. Así que más vale, o mi recomendación es que tus clientes te caigan bien. De hecho, si me preguntan a mí por qué terminé cerrando la empresa, era porque mis clientes ya me tenían chato. Y esta frase de Clayton Christensen, él viene de una generación más antigua, digamos, de la academia tradicional, a diferencia de todo lo que les he mostrado, que es más de vanguardia, más novedoso. Pero él maneja un concepto súper interesante. Él habla de que nosotros tenemos que identificar a estos clientes en su ámbito natural, en su comportamiento habitual, e identificar el proceso que componen todas las actividades de su día a día. ¿Con qué objetivo? Con el de generar innovación, porque finalmente en nuestro día a día, nosotros como clientes, como usuarios, como personas que llevamos actividades todos los días, a todas horas, vamos de un punto A a un punto B. Y la innovación surge cuando generamos atajos. Y esos atajos, esas soluciones que generan atajos, nos van a dar cambios de comportamiento. Y aquí continúo pasándoles otros casos de estudio interesantes, aunque no sé cómo vamos de tiempo. Sobre todo porque son casos, de hecho estoy viendo que algo pasó con mi presentación, el orden un poco raro, pero bueno, vamos. Tenemos este caso de La Serena, Chile. De hecho, por ahí les vamos a compartir la presentación para que den clic en alguno que otro video que viene en la presentación, donde este equipo, en su experiencia personal, se dieron cuenta que sus papás, tíos, abuelos no saben utilizar la tecnología, llámese un computador, un teléfono celular, un smartphone o una tablet. Entonces, ante esa frustración, algunos de ellos inclusive ya habían intentado enseñarle a sus tíos, papás, abuelos, y finalmente el resultado es que hay demasiada fricción por el hecho de que son familiares. Entonces el resultado es que la persona no aprende y la otra persona termina frustrada. Entonces, con esa experimentación, hablando con los clientes, se dieron cuenta que los sobrinos, nietos, hijos sí estaban dispuestos a pagar para que sus tíos, papás, abuelos aprendieran, a diferencia de que esos tíos, papás, abuelos no están dispuestos a pagar porque no ven el valor inmediato. Entonces,
Finalmente, ellos generaron un modelo de negocios donde atacan por un lado a los jóvenes, capacitan a los mayores y generas un ciclo de recomendación por ambos lados. E inclusive fueron más allá. Dijeron, ok, ¿cómo vamos a crecer? Entonces, en esa búsqueda de modelo de crecimiento, hablando con los clientes, se dieron cuenta que ellos podían generar estos vínculos entre extraños, enseñándole a extraños de manera remota. Concretamente lo lograron, ellos estando en La Serena, lograron que sucediera eso con gente en Santiago. Entonces, ¿qué lograron? Lograron un modelo de negocios repetible y escalable, sin fronteras. Porque ellos solamente son un intermediario. Y además, el mercado es mucho más grande de lo que ellos esperaban, porque también se dieron cuenta que no solamente la gente mayor estaba interesada en aprender, sino que también gente joven estaba dispuesta a pagar para que le enseñaran a usar su nuevo smartphone. Entonces, nuevamente, lo que nosotros tengamos en nuestra cabeza nos sirve. Otro ejemplo, Ecolover, también de La Serena. Ellos comenzaron con algo que le llamaban una plataforma agrícola. No me pregunten qué es porque yo nunca lo entendí. Pero en ese aprendizaje se dieron cuenta que ellos no tenían nada de contactos en la industria agrícola. Pero sí, dentro de su red de contactos había mucha gente que ya actualmente reciclaba, separaba la basura en sus casas. A tal grado que una vez teniendo la separada, ellos mismos la llevaban al centro de reciclaje. Hablando con esos clientes, se dieron cuenta que finalmente ellos, el verdadero dolor de cabeza de estas personas era llevar la basura de sus casas al centro de reciclaje. Nada más. Ese era su dolor de cabeza concreto. Entonces, sin sesgarse, escuchando a los clientes, resulta que la solución es tan sencilla como un servicio de recolección recurrente. Lograron alrededor de $160 en ventas, si no me equivoco. Alrededor de 10 clientes, también si no me equivoco. Pero lo más importante es que en esa búsqueda de cómo iban a crecer, porque hasta ahora, durante esta experiencia, lo que habían hecho era tocar puerta a puerta, pero obviamente eso es extremadamente lento e ineficiente. Entonces comenzaron a explorar cómo iban a crecer de manera más rápida. Esa exploración y experimentación resultó ser que iban a tocar puertas de condominios. Entonces comenzaron a concertar reuniones con los administradores de condominios. Terminó la experiencia, pero bueno, ya estaban cagados, ya tenían las reuniones, entonces pues tenían que ir a esas reuniones. Y resulta que tocaron la puerta de un condominio de 450 casas habitación y lograron vender el servicio recurrente, lo cual les representa aproximadamente 7 millones de pesos chilenos recurrentes. Con una solución tan sencilla que a todo el mundo se le puede ocurrir. Sin embargo, la clave está en identificar el problema de la gente adecuada. ¿Y además vendían esos desechos y también entraban? Ni siquiera se metieron al tema de esa experimentación, pero obvio que ahí hay más plata detrás. Otro ejemplo, de hecho este es reciente, de la semana pasada. Ellos comenzaron con el problema o la idea de hacer más eficiente el tema del cambio de aceite. Sobre todo, ¿por qué? Porque quien propuso la idea era un señor con familia y lo que le pesaba era que inclusive se tenía que hacer cargo de la compañía que lidera o de la organización que lidera de los vehículos de la empresa y obviamente
pues lo que más quería hacer el fin de semana era estar con su familia y no tener que estar llevando el auto al cambio de aceites. Entonces, alrededor de eso, comenzaron a hablar con clientes y se dieron cuenta que en realidad la mayoría de los hombres disfrutan de hacer eso. Entonces, ahí no había ningún dolor de cabeza. Sin embargo, se dieron cuenta que las mujeres, en verdad, les carga hacer eso y tienen mucha desconfianza de dónde hacerlo, además de que los mecánicos por lo general, digamos que no tratan de la mejor manera a las señoras o señoritas. Entonces, en esa exploración se dieron cuenta que las mujeres independientes de clase media alta, por su desconocimiento, desconfianza y tiempo perdido, en verdad están dispuestas a pagar por un servicio así. Entonces comenzaron a experimentar con distintas soluciones, al grado que efectivamente ellos, aunque no tenían la infraestructura para hacer el cambio de aceite, pero lo importante es aprender si hay un modelo de negocio detrás, un negocio detrás. En realidad ofrecían el servicio a domicilio de cambio de aceite, pero finalmente esa se la pega. A nosotros como clientes nos interesa el resultado. ¿Cómo lo hagas? Muy pocas veces te importa. Entonces, ¿cómo entregaron esa propuesta de valor? Llevaron el auto y aunque no fuera rentable, lo llevaron a un lugar donde hacen un buen servicio de cambio de aceite y lo regresaban a la señora independiente, señorita independiente de clase media alta. Entonces, la moraleja de esto es, se puede agregar valor de manera manual. Y eso ya les dio la certeza y la seguridad de que hay un negocio detrás. Entonces sí, ya se puede hacer una inversión fuerte en términos de infraestructura para entregar esa propuesta de valor a domicilio. A diferencia de endeudarte, dejar el patrimonio en infraestructura y tratar de venderle a hombres. ¿Sí? Otro caso, ellos empezaron queriendo atacar el tema de la disposición o la falta de disposición o el miedo de los jóvenes e inclusive de los padres a aprender matemáticas y física. Pero con ese aprendizaje, en esas salidas a la calle, se dieron cuenta que en realidad no solamente es matemáticas y física. Estaban hablando de matemáticas y física porque justamente un profesor de matemáticas y física veía esa problemática. Sin embargo, pues probablemente él esté solo en el desierto. O sean muy pocos los que experimentan ese problema tan particular. Entonces, ellos en esas conversaciones se dieron cuenta de algo muy potente. Los padres tienen una falta de tiempo respecto a el trabajar con sus hijos en cuestiones académicas y al mismo tiempo esa falta de tiempo y esa falta de dedicación les genera un sentimiento de culpa súper fuerte. Entonces, ellos lo que están haciendo es justamente dar un servicio donde acompañan a sesiones no solamente de matemáticas, sino también puede ser de lenguaje, biología, inglés o cualquier otra cosa, pero se aseguran de llevarlos y de darles un seguimiento correspondiente. Entonces, le están agregando valor a ese padre. Los niños no se refleja el deterioro en su desempeño escolar y pues un poco el tema de que no tienen el suficiente tiempo, pero como ya no hay una connotación negativa respecto a esa falta de dedicación, digamos que se sienten un poco más tranquilos. Otro ejemplo más, ellos estaban trabajando alrededor del consumo energético, sobre todo allá en el norte, donde tienen ciertos problemas de abastecimiento. Finalmente La Serena tiene un clima muy cambiante, pero
muy apto para la energía solar. Y ellos, al enfocarse no solamente en decir, tengo esta solución de celdas fotovoltaicas, sino que ellos fueron a buscar ese cliente que más necesitaba de una fuente alternativa de energía. Resulta que esos clientes que en verdad mataban por esta alternativa estaban en zonas rurales y que actualmente la red eléctrica no llega hasta sus casas. Entonces, increíblemente, están dispuestos a poner la plata sobre la mesa al tiro. ¿Pero por qué? Porque esto les está agregando valor en el sentido que van a tener un servicio de abastecimiento energético sin interrupción, a diferencia de lo que están haciendo actualmente, que es tener un generador a benzina, y que lo que sucede es que se termina la benzina y tienes que ir en auto, cargar benzina, regresar, llenarlo, y todas esas horas ya no tuviste energía, además del tiempo y dinero que te implicó transportar. Entonces están agregando mucho valor a esos clientes, y es por eso que hay que identificar cuál va a ser nuestro cliente, nuestro early adopter, y que efectivamente el problema que le estamos resolviendo sea un verdadero dolor de cabeza. Y concretamente, la solución precisamente fue al primer cliente que pagó, fue precisamente alguien que tiene una parcela de 5.000 metros cuadrados, que no tenía servicio eléctrico y que con unas pocas celdas fotovoltaicas podía abastecer lo que actualmente abastecía con un generador a benzina. Y bueno, último ejemplo, este me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el equipo eran estudiantes universitarios, en pocas palabras, entre 19 y 23, 24 años, y estaban queriendo entrar en una industria que está dominada por gente con mucha experiencia. ¿A qué industria me refiero? A la de recursos humanos. Entonces, ellos venían con ciertos conocimientos de análisis de capacidades blandas, sin embargo, estaban fantaseando que solamente con ese análisis iban a agregar valor. Hablando con los clientes se dieron cuenta que el cliente lo que espera es, hazme la pega. Entonces, en ese aprendizaje, llegaron con una agencia de autos y ellos finalmente le dijeron, ok, estoy buscando una secretaria. Entonces ellos movieron cielo, mar y tierra. Al ser estudiantes, esta experiencia fue también en una universidad. Entonces consiguieron que les prestaran una sala, que de hecho es esa sala, donde llevaron a cabo las entrevistas, y fue lo más choro del mundo porque tenían a 8 secretarias esperando para ser entrevistadas mientras esta experiencia se estaba llevando a cabo, y en plena universidad. Y lo que hacían ellos era obviamente eso que sabían hacer de análisis de capacidades blandas, de análisis de currículum, de hojas de vida, y pues obviamente la conversación típica de una entrevista de trabajo. Pero lo más importante, porque justamente fue lo que el cliente, se dieron cuenta que es lo que el cliente está buscando como servicio o output de la entrega del servicio final, el valor que quiere percibir, se dieron cuenta que esas empresas querían tener a empleados que ya supieran hacer la pega por la cual van a ser contratados. Entonces, además de eso, al fondo ven un escritorio con un teléfono, por ser secretarias lo que estaban buscando, las ponían sentadas en ese escritorio y les hacían pasar por un ejercicio como si fuera una persona que se acerca al mostrador en una oficina. Entonces, de esa manera, se aseguraban de que contestara y atendiera de manera formal como se debe,
y además de eso le hacían una llamada sin que ella se lo esperara. De tal manera que lograron identificar cuáles de ellas en verdad tenían experiencia, cuáles de ellas tenían esa capacidad de responder de manera oportuna, improvisar y además dar una buena presentación. Y al final, lo que resultó es que al momento de estar haciendo las presentaciones finales de estas experiencias, de este bootcamp o taller, al momento en que estaban presentando se estaba firmando un contrato real de trabajo. Ellos justamente le entregaron un análisis como este que se ve a la derecha, pero solamente de las dos mejores. De tal manera que el cliente solamente tenía que entrevistar a dos y se quedó con lo que más le tincaba, además del análisis, del resultado del análisis. Pero aprendieron algo súper interesante. Al ser estudiantes y no tener experiencia en la industria, se dieron cuenta que hicieron una cantidad de pega impresionante por muy poca plata. Ese cheque fue por 30 lucas, siendo que fueron horas y horas de trabajo, agregándole muchísimo valor a su cliente. Entonces, aprendieron ya cuánto cobra la industria, aprendieron que su modelo de crecimiento iba a estar orientado a atender o conseguir vendedores. ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de empresas justamente estaban en busca de vendedores. Entonces salieron a la calle, ahora sí ya con una solución muy clara, porque ya saben cómo hacer la pega, y tocaron N cantidad de puertas, con una solución tal, al grado que consiguieron 15 cartas de intención de compra, por el valor de lo que cobra la industria en verdad, y resultó que lograron 15 cartas de intención de compra por $20,000 anuales. La clave, desarrollo de clientes. La clave, entender quién es tu cliente y qué problema tiene. Nuevamente, canal de comunicación abierto. Algunas de las presentaciones que tengo están ahí en ese portal. Y si no, como les dije, la presentación la van a tener a su disposición. Espero que entiendan un poco lo que desde ayer Pedro les dijo, que las ideas de negocio no existen. Lo que existen, o lo que tenemos que hacer como emprendedores, es generar soluciones innovadoras que agreguen valor a clientes con problemas. Y con esto termino mi presentación. Si tienen dudas, preguntas, bienvenidas. Y si no me equivoco, Pedro, lo que vamos a hacer es trabajar un poco con lo que aprendieron entre ayer y hoy.